Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. En primer lugar, a los que han aceptado la invitación para participar en este debate organizado por el Centro de Documentación Europea de la Universidad de La Laguna, que hemos querido titular En búsqueda de una solución para el Sáhara Occidental, y también a todos que nos siguen como asistentes porque quieren, ¿no? Informarse, tener mayor conocimiento sobre este conflicto que afecta tanto a Canarias y que se siente tan de cerca en nuestro territorio. Están con nosotros Juan Soroeta, profesor de Derecho Internacional de la Universidad del País Vasco, Santiago Pérez, senador del Partido Socialista Obrero Español, y Hamdi Mansour, que es el delegado del Frente Polisario en Canarias. Vamos a empezar en primer lugar con el profesor Soroeta, a quien le pedimos que nos exponga brevemente cuál es su visión del conflicto. Él es un experto internacionalista en el tema, probablemente el profesor de Derecho Internacional que más sabe de esto en España, y también que nos propusiera o nos planteara cuál cree él que son las soluciones a este problema ya enquistado del Sáhara Occidental. Cuando quiera, profesor. Ahora se me oye, ¿verdad? Ahora. Sí, perfectamente. Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Universidad de La Laguna y a Ruth y a todos los que estáis detrás de la organización de este seminario, de este debate, porque yo creo que además es el momento de hablar de esta cuestión, ¿no? A veces el tema de Ucrania parece que deja todo el resto de temas aparcados, y yo creo que este tema es básico para España, y por ello me parece muy oportuno este seminario. Bien, tal como me han planteado, lo que voy a hacer va a ser una introducción al conflicto explicando cómo hemos llegado hasta aquí, ¿no? De una forma, lo voy a hacer lo más rápidamente posible, ¿no? Como punto de partida, creo que hay que recordar que el Sáhara Occidental es un territorio no autónomo, es decir, que figura en la lista de territorios pendientes de descolonización de Naciones Unidas. Es el último gran territorio pendiente de descolonización, que España era la potencia colonial, que de acuerdo con el derecho internacional y con el propio derecho interno, España sigue siendo la potencia administradora del territorio, es decir, que tiene la obligación de promover el desarrollo, de promover el ejercicio del derecho de autodeterminación en el Sáhara Occidental. No es un actor neutral, es un actor que tiene que actuar del lado del pueblo saharaui, porque por ello, como digo, sigue siendo la potencia administradora. En 1975 España abandonó el territorio a través de unos acuerdos, entregó el territorio a Marruecos y Mauritania, que entonces lo ocuparon. Durante 15 años se llevó a cabo una guerra de liberación nacional por parte del Frente Polisario frente a los dos estados invasores. Hay que recordar que en aquel momento el Consejo de Seguridad calificó la Marcha Verde, que fue la invasión del territorio por parte de Marruecos, de ocupación militar, y exhortó a Marruecos para que se retirara del territorio. Que desde entonces, durante esos 15 años, el Frente Polisario, y por eso es importante también recordarlo, es un movimiento de liberación nacional reconocido por Naciones Unidas y por tanto puede utilizar legítimamente la fuerza. No es un movimiento terrorista, es un movimiento que lucha por la autodeterminación del territorio, y desgraciadamente la historia de la descolonización es la historia de la lucha armada para expulsar al invasor. En su momento, en algunos casos, en la mayoría de los casos, a la potencia colonizadora, en otras ocasiones a la potencia que posteriormente ocupó el territorio. En 1988, en el momento en el que caía el muro de Berlín aproximadamente, en el momento en que parecía que, bueno, los más optimistas pensábamos que nos encontrábamos ante un nuevo orden internacional, parecía que el Consejo de Seguridad por fin iba a empezar a funcionar correctamente, porque no lo había hecho desde su creación en el año 45, con la caída del muro de Berlín se reactivaron el conflicto palestino, se celebraron las conversaciones de Oslo y de Washington. Igualmente se promovió la independencia de Namibia, el último gran territorio pendiente de descolonización africano junto al Sáhara Occidental, que efectivamente accedió a la independencia. Y en ese momento Hassan II se sentó a negociar con el Frente Polisario, a quien hasta entonces había calificado de un grupo de terroristas y contrabandistas que se movían por el territorio. Se sentó a negociar con ellos un plan de paz, no porque el Frente Polisario pudiera ganar la guerra, porque es una guerra imposible de vencer ante un ejército infinitamente más poderoso, pero sí porque el gasto que le suponía para la economía de Marruecos el mantenimiento de esa guerra le obligaba a negociar, a buscar una salida final al conflicto, porque no se podía mantener indefinidamente así, ¿no?
En aquel momento el pueblo saharaui sustituyó las armas por las urnas, con la promesa de Naciones Unidas de organizar un referéndum de autodeterminación, y efectivamente hubo un debate importante dentro del Frente Polisario entre quienes eran partidarios de continuar con la lucha armada, porque si Marruecos había sentado a negociar era porque no podía mantener más esa situación, y quienes decían que, bueno, estamos ante un nuevo orden internacional, hay que confiar en Naciones Unidas, que va a organizar un referéndum de autodeterminación, y apostaron claramente por ello. Bueno, venció la opción pacifista. Desgraciadamente, el tiempo les ha quitado la razón, porque realmente aquel referéndum que se iba a celebrar en 6 meses, y estamos hablando de 1991, pues no se ha celebrado todavía y han pasado ya 21 años. En aquel momento se produjo lo que debería ser la solución del conflicto, que es el acuerdo entre las partes. Es decir, en 1991 se sientan Marruecos y el Frente Polisario, negocian un plan de paz con un censo, con unos criterios para confeccionar ese censo. Ese censo ya está hecho. Lo ha hecho la MINURSO, que fue creado por Naciones Unidas para confeccionar el censo electoral, y con una pregunta que es: ¿desea usted que el Sáhara Occidental sea un Estado independiente o que pase a formar parte de la integridad territorial de Marruecos? Esa es la única pregunta que se tenía que hacer. Bueno, desgraciadamente para el pueblo saharaui, en el año 92, cuando se comenzaba con el proceso de identificación de las personas que iban a ser incluidas en el censo, comenzó una terrible guerra civil en Argelia, y en ese momento Hassan II decidió esperar. Dijo, bueno, si Argelia le retira el apoyo al pueblo saharaui, se acabó el conflicto, porque hay que recordar que desde que se produjo la invasión del territorio, parte de la población vive bajo la ocupación militar marroquí. En 1979 Mauritania se retiró del conflicto después de que su capital llegara a ser bombardeada por el Frente Polisario, y además reconoció en aquel momento a la República Saharaui. Marruecos sigue ocupando desde entonces. Creo que hay que recordar que en el Sáhara Occidental, porque esto es algo que parece que se olvida en estos momentos, se viola masivamente los derechos humanos de la población, que la tortura es una práctica generalizada, que lo denunció el propio Méndez, el relator especial contra la tortura de Naciones Unidas. Esa es la situación actual en el territorio. Entonces, durante 10 años Marruecos utilizó el tema de la identificación de los votantes, poniendo sistemáticamente obstáculos a que se terminara de confeccionar el censo electoral, y cuando ya en el año 2000 la MINURSO hizo público el resultado del censo, Marruecos acusó a la MINURSO de haber estado de parte del Frente Polisario, de parte de los saharauis, y dijo que a partir de entonces nunca más iba a aceptar ni el derecho a autodeterminación ni un referéndum de autodeterminación. Y en esas estamos. Esta es la situación. ¿Cuál debería ser la situación? Podríamos hablar mucho, pues, de lo que está ocurriendo ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que si todo va bien terminará dándole un buen pescozón a nuestro gobierno y a la propia Unión Europea, que pretenden ignorar que el Sáhara Occidental no forma parte del Sáhara Occidental. Y yo creo que ya es hora de decir las cosas por su nombre. Lo que ha hecho España, esta decisión de España, es apoyar la ocupación militar del territorio. Se le puede llamar como se le quiera llamar, pero está apoyando la ocupación militar del territorio. En un momento especialmente inadecuado, porque 3 semanas antes el presidente del gobierno había dicho: España va a estar siempre con la legalidad internacional, va a apoyar a un pueblo que sufre la ocupación militar por parte de otro Estado. Y 3 semanas dice lo contrario en relación con el Sáhara Occidental, porque es un pueblo cuyo territorio es ocupado militarmente por una potencia extranjera. Pero no sé si con eso, cuando se pregunta cuál es la solución está muy clara: la celebración de un referéndum de autodeterminación. ¿Por qué no se celebra ese referéndum? Porque Francia veta en el Consejo de Seguridad la posibilidad de que el Consejo de Seguridad imponga esa solución. No tiene que buscarse ninguna solución imaginativa, como dijo Ban Ki-moon en su momento, ¿no? Tenemos que buscar soluciones imaginativas. O sea, un concurso de ideas en el siglo XXI para resolver un conflicto internacional. Hay un acuerdo firmado libremente por las partes que prevé la celebración de un referéndum y con un censo. Ese censo ya lo tenemos. ¿Por qué no se celebra? Porque Francia veta el Consejo de Seguridad y porque estados como España siguen detrás de Francia apoyando esa violación del derecho internacional. No sé si con esto... Muy bien, muchas gracias, profesor. Además, se ha ajustado completamente al tiempo. Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra el senador Santiago Pérez, que en principio nos va a explicar la posición de España en el conflicto, y al que también invitamos a que nos sugiera cuál piensa él que pueden ser las soluciones al mismo, cuando quiera. Bueno, vamos a ver. Buenas tardes en primer lugar, y muchas gracias también al Centro de Documentación Europea de la Universidad de La Laguna. Yo ahora no les veo.
Yo voy a hacer mi intervención, digamos, con toda la libertad intelectual que me permite mi condición de cargo público representativo y mi condición de profesor de la Universidad de La Laguna, aunque ya después de muchos años de docencia esté jubilado, de 30 años de docencia efectiva. El tema de este encuentro es posibles soluciones. Yo no soy un experto en este asunto, aunque después de haber conocido la carta que el presidente del gobierno dirigió al monarca Mohamed VI, me he puesto a estudiar hasta donde yo soy capaz todos los antecedentes, con la perspectiva no de un profesor de Derecho Internacional, sino de un modesto profesor de Derecho Constitucional que lo he sido durante muchos años. De universidad, profesor de pueblo, digo yo. Vamos a ver. El leitmotiv de este encuentro era posibles soluciones. Y para hablar de posibles soluciones, yo creo que es muy importante poner en conexión la realidad del derecho internacional y la realidad política. Esto no es una apreciación mía, forma parte de las aseveraciones que hizo en su momento en un informe para mí muy importante el entonces secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, en octubre del año 2006, que fue básicamente confirmado por un informe posterior de abril de 2007 por el nuevo secretario general entonces, Ban Ki-moon. Que el territorio del Sáhara Occidental es un territorio no autónomo y sujeto a procesos de descolonización, eso no tiene vuelta de hoja. Que ese territorio, después de que España, el 26 de febrero de 1976, comunicó oficialmente a la ONU que se retiraba del territorio y que no asumía a partir de aquel momento ninguna obligación de la gestión del territorio, es un hecho constatable, como lo es que a partir de aquel entonces todas las resoluciones de Naciones Unidas que yo he tenido ocasión de examinar en ningún momento se refieren a España como potencia administradora, con las obligaciones que de ello se derivarían del artículo 73 de la Carta de Naciones Unidas. De la misma forma, a partir de esa fecha hay un conjunto de resoluciones del Consejo de Seguridad en las que el propio Consejo afirma su autoridad ejecutiva con respecto a la aplicación de las resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, que según el propio secretario general, confirmando el criterio de su entonces enviado especial, Van Balsum, dijo que no son directamente aplicables. Y en aquel momento el secretario general de Naciones Unidas, lo digo porque creo que ha marcado la evolución de la interpretación que esto da esencialmente el Consejo de Seguridad, con las normas de funcionamiento interno que tiene y con las competencias que tiene. A partir de aquel momento, el Kofi Annan manifestó que había dos opciones: o la continuación del statu quo, un statu quo en el que el Reino de Marruecos bloquea la celebración de un referéndum cuyos antecedentes ha explicado el profesor Soroeta, o el inicio entre las partes de un proceso de negociación sin condiciones previas y que en definitiva tiene que producirse en el marco de Naciones Unidas, del derecho internacional y pactado por las partes. Decía Ban Ki-moon que el pacto, el consentimiento entre las partes actuaría siempre como cláusula de seguridad o freno de emergencia, de tal manera que a la solución tendría que representar, que expresar el derecho del pueblo saharaui a la determinación. Solución aceptada, en todo caso, por la representación del pueblo saharaui, que Naciones Unidas, y no solo Naciones Unidas, tribunales como el Tribunal de la Unión Europea, reconocen explícitamente. Aquí hay dos interlocutores, Marruecos y Frente Polisario, en representación del pueblo saharaui. Esa es la representación que tiene reconocida internacionalmente. A partir de ahí, la situación está de bloqueo. La continuidad del statu quo, porque este es un fenómeno que tiene que ver con la ampliación, la expansión o la consolidación de un Estado relativamente reciente, que es el de Marruecos. La perpetuación del statu quo consolida la posición de Marruecos y creo que en ningún ámbito como el de las relaciones exteriores lo fáctico acaba teniendo fuerza normativa. Estamos en una situación de bloqueo. En una situación de bloqueo que, insisto, conviene por la propia naturaleza de las cosas al interés del Reino de Marruecos. De tal manera que hay sucesivos pronunciamientos que incluso valoran la posición de Marruecos como una posición a tomar en consideración. Y esto no es algo que haga el gobierno de España solo recientemente.
estos días he tenido ocasión de examinar los dos acuerdos, los dos comunicados de las dos reuniones de alto nivel entre el gobierno de España y el gobierno de Marruecos, una celebrada en 2012 y otra en 2015, donde el extracto del comunicado, la parte relativa a la situación del Sáhara, es prácticamente idéntica a lo que venían, digamos, reflejando los consejos, las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas prácticamente desde 2007. Hablan de acuerdo entre las partes, sin posiciones previas, y valoran como muy realista, o posiblemente como realista, el ofrecimiento de Marruecos, que no tiene por qué aceptarlo el Frente Polisario. Esta es la situación actual, de tal manera que yo no le doy una trascendencia de giro de 180 grados, porque el tema del Frente Polisario y de la causa del pueblo saharaui, voy terminando ya en esta primera intervención, esta causa para los canarios, para mí también, tiene un valor, digamos, emocional, moral, político, de identificación con esa causa. Pero la historia está llena de ejemplos, puedo poner algunos que he tenido ocasión de estudiar a lo largo de mi experiencia docente y universitaria, de estados que en el momento de consolidarse se expansionan con un relato más o menos creíble, puede ser el de la Reconquista para afianzar la monarquía castellana, o el relato que pusieron en marcha los Estados Unidos de América para anexionarse 50 años después de su declaración de independencia importantes territorios que hasta ese momento pertenecían a otro país independiente, México, con un relato, y funcionan a consolidar por la vía de los hechos una nueva situación. En consecuencia, yo no veo una fácil solución al contencioso del Sáhara. El Consejo de Seguridad, por boca de su secretario general, manifestó desde mediados de la década anterior, no la década pasada, de la anterior, en torno a 2006-2007, que el Consejo de Seguridad había renunciado a imponer una solución utilizando el capítulo 7º de la Carta de Naciones Unidas, que habla de principio de acción en casos de quebrantamiento de la paz, de agresión o de amenaza de la paz, sino el capítulo 6º, que habla de la resolución de este tipo de diferendos, de discrepancias, por la vía del diálogo. Esta es la posición que se ha ido consolidando a lo largo del tiempo en Naciones Unidas. También hay sucesivas declaraciones y acuerdos de la Asamblea General insistiendo en el derecho de libre determinación del pueblo saharaui, el derecho a digamos, al aprovechamiento, a la conservación sostenible de sus riquezas, que es algo que tiene que ver con algunos conocimientos que se han producido recientemente, a fecha relativamente reciente, de la mano del Tribunal General y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, creo que este es el panorama. Yo no veo soluciones fáciles. Sí creo que habrá que intentar que no se consolide un statu quo que a la larga, como decía Kofi Annan, acostumbra a la comunidad internacional a aceptar por la vía de los hechos el control del Reino de Marruecos sobre ese territorio. Y esto tiende a consolidarse, y el gobierno del Reino de Marruecos lo sabe todo el mundo que sabe cómo funcionan estas cosas en el plano internacional. Hay una sensación, digamos, una situación de impotencia del derecho internacional cuando se tropieza pues, con estados soberanos que tienen un relato, que se expansionan. En fin, he tenido ocasión de mirar entre los antecedentes, muchos antecedentes que he examinado, la opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia emitido en el año 1975, que me pareció concluyente desde todos los puntos de vista. Digamos, en toda esta temática, ¿no? Hasta el punto de que no aceptaba la petición de Marruecos de considerar que los vínculos de subordinación que pudieron haber habido entre algunas tribus saharaui y el sultán implicaba la subordinación o la pertenencia al territorio de Marruecos de los espacios que corresponden al Sáhara Occidental en fase de descolonización, bloqueada. Y finalmente digo, creo que el Reino de Marruecos no solo está utilizando la represión, que además es un arma que utilizan con frecuencia los estados en este tipo de situaciones, sino además está aprovechando el statu quo pues, para desarrollar otro tipo de políticas de integración de una parte de la sociedad saharaui, que vamos a ver qué resultados da esto con el paso del tiempo. Si finalmente sirve para consolidar la pretensión del Reino de Marruecos de consolidar esta situación de facto y acabarla convirtiendo en algo reconocido por la comunidad internacional. La posición estratégica de Marruecos, por razones que todos conocemos, no ha hecho sino fortalecerse en las últimas décadas,
Y esta es una base que el Reino de Marruecos y su gobierno usan constantemente. Esto es lo que tengo que decir, a lo mejor me he excedido un poco de esto, y luego a lo mejor me gustaría poder hablar digamos, de las repercusiones que esto tiene en Canarias, de las que oigo hablar con mucha frecuencia, con mucha vehemencia en los últimos días, y probablemente tiene algún interés también para este encuentro, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, senador. Luego tendremos más tiempo para hablar de más cosas. Tiene ahora la palabra el señor delegado del Frente Polisario en Canarias. Señor Mansor, ¿tiene que encender el micro? No, todavía no. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Me oyen? Sí. Sí, sí, ahora sí, perfectamente. Gracias, Juan Soroeta, por la exposición completa, el resumen completo de la situación real del conflicto. Y gracias también al señor Santiago Pérez por su exposición, también, que es su punto de vista, que expresa en esta exposición, y que yo, conociéndolo bien, hemos trabajado muchas veces juntos, hay un cierto matices nuevas que se ven en este discurso que no tenías antes mi compañero Santiago Pérez, pero no importa. Yo le voy a contar o voy a hablar sobre la realidad del conflicto y las posibles soluciones. O la posible solución, porque para mí hay una solución sola, que no es ni la de Marruecos ni del Frente Polisario, ni la propuesta de Marruecos ni la propuesta del Frente Polisario, que en otras palabras no es la anexión a Marruecos ni la autonomía, ni tampoco a la independencia. Esa solución creo que nace y viene de la naturaleza del conflicto. El conflicto, su estatuto dentro de las Naciones Unidas, es un tema de descolonización que está plasmado y consagrado por más de 60 resoluciones de la Nación Unida, y está en la cuarta comisión, el Comité Especial de la Nación Unida, la Asamblea General de la cuarta comisión, y está en el orden del día del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General. Entonces, esa naturaleza, nadie, por muy favor que sea a Marruecos o no, puede desvincular o mover de su marco jurídico, que es una de los 17 o 18, corrígeme Juan si me equivoco, 18 territorios no autónomos en el mundo. 17. El Sáhara, 17, sí. El Sáhara es uno de los más importantes y que está en el orden del día del Consejo de Seguridad. Todas las soluciones de las Naciones Unidas y todas las determinaciones de las Naciones Unidas del conflicto es tratado como un tema de descolonización. El Sáhara Occidental está reconocido entonces como un tema de descolonización, y para descolonizarlo las Naciones Unidas en sus resoluciones todas ven la solución es a través de un referéndum de autodeterminación. Y eso no quiere decir ni la autonomía ni la independencia,
sino darle al pueblo saharaui las urnas para votar si quiere ser marroquí o quiere ser independiente. Cualquier solución al conflicto que no pasa por las urnas y por la consulta del pueblo saharaui es una solución que no va a ser aceptada nunca por el pueblo saharaui y va a fracasar, porque la impotencia, o sea, la invasión, el colonialismo y la ocupación de los estados a los pueblos durante la historia han sido siempre, al final, han ido a la consulta y al final a la solución de la consulta, y la solución más ejemplar, más democrática y más viable desde todos los puntos de vista. Marruecos es una potencia ocupante, es una potencia que coloniza a un territorio. Marruecos no tiene ninguna soberanía sobre el Sáhara. Su presencia es de ocupación militar. Por lo tanto, nadie reconoce la soberanía. Nadie. Y no tiene la soberanía. Y eso está consagrado y afirmado por más de 60 resoluciones de las Naciones Unidas. La resolución del Tribunal de Justicia, y quiero aquí abrir un paréntesis para aclarar lo que dijo antes mi compañero Santiago. El dictamen de la Haya está claro. No hay relación de soberanía entre las tribus o la población saharaui, ni con Marruecos, ni con Mauritania. Y quiero recordar que la consulta y la documentación presentada desde el Sáhara cuando era colonia española. Sé que el gobierno español había defendido esto y que ha conseguido que el dictamen sea así. El dictamen presentando serie de documentos saharauis y con expertos saharauis sobre toda la historia, y han presentado una argumentación muy eficaz donde han demostrado la realidad. Y entonces, si esa realidad, el dictamen de la Haya no reconoce ninguna relación de soberanía con Marruecos y dictamina que el pueblo saharaui tiene derecho a la autodeterminación. Este es el Tribunal de Justicia. Luego, hay muchos acuerdos de la Unión Africana sobre el Sáhara como miembro, sobre la República Árabe Saharaui como miembro, reconoce como miembro la República Árabe Saharaui Democrática dentro de la UA como miembro, y actualmente es un miembro fundador que se siente en todas las sesiones cada año de la organización de la UA, de la Unión Africana, al lado de Marruecos, y Marruecos reconoce la República Árabe Saharaui Democrática porque comparte con ella las reuniones, se siente con ella y la acepta como un Estado, y ha sido firmado esto según la Constitución de la Unidad Africana. Reconoce el Estado saharaui, y no puede estar reconociendo en un organismo continental como esto esta soberanía y sentarse al lado del presidente saharaui y reconocer la bandera de la República Árabe Saharaui Democrática, y en otros lugares y en otras instituciones niega esto y dice que no existe y no reconoce
ese derecho legítimo consagrado por todo el derecho internacional. Últimamente hubo varias sentencias del Tribunal Europeo sobre el Sáhara y sobre el expolio de las riquezas del pueblo saharaui, donde claramente la última sentencia del Tribunal de Justicia Europeo claramente dice que hay dos territorios diferentes y separados y que Marruecos no puede hacer acuerdos sobre las riquezas y los recursos naturales del pueblo saharaui, y que el representante del pueblo saharaui y que representa el pueblo saharaui es el Frente Polisario, es el locutor, es el que puede hablar en nombre del pueblo saharaui. Por tanto, también esta sentencia está clara. Hay una resolución que respalda perfectamente bien la responsabilidad del gobierno español sobre el Sáhara. Y esta resolución es de la Audiencia Nacional de España, en 2014, que afirma que el Estado español sigue siendo la potencia administradora de jure al Sáhara Occidental. Ese tribunal que reconoce esto, lo presidió el magistrado Grande Marlaska, que es el ministro ahora mismo del Interior del gobierno actual de PSOE. Eso lo dice la audiencia, lo dice Marlaska. Por lo tanto, el Sáhara es un tema de descolonización, está consagrado su derecho a la autodeterminación, el despliegue de las Naciones Unidas, de la MINURSO, Misión Naciones Unidas para el referéndum en el Sáhara Occidental. Ahí no se habla ni de autonomía, y no hay en ninguna resolución de todas las que he mencionado, más de las 60, que menciona la autonomía como solución, ni tampoco la independencia, pero a la autodeterminación sí. La autodeterminación es el derecho del pueblo saharaui y es el derecho de todos los pueblos, desde el inicio del mundo hasta hoy mismo, de todos los pueblos para expresar su voluntad política de manera ejemplar y democrática. Y cualquier solución que se baraja o se presenta de cualquier sitio son nada más conspiraciones y para alargar más el sufrimiento del pueblo saharaui, para complicar más, y sobre todo cuando esa solución de Marruecos viene respaldada por un gobierno que es el culpable y es el responsable de todo el sufrimiento y el calvario y del problema del Sáhara. España, como potencia colonizadora, no descolonizó su colonia y está pendiente. España tiene esa asignatura pendiente de aprobar, y España tiene que buscar la solución a través de las resoluciones de las Naciones Unidas y a través del derecho internacional, y no regalar su postura gratuitamente a un sátrapa, a una ocupación militar y a un dictador totalitario que ocupa un pueblo que ha sido español y que sigue siendo, conservando sus relaciones y su patrimonio cultural con España, y que España se considera la potencia de jure. Entonces, cualquier
reconocimiento o cualquier cuestión que no respeta este derecho y este principio va a fracasar. Y creo que la experiencia durante la historia, cuando nos abandonaron en 1975, nos dejaron a la suerte de Dios sin nada, ni agua, ni alimento, ni nada. Nos abandonaron y nos pusieron como un pastel delante de dos invasores nuevos en 1960, y hemos resistido y hemos luchado durante 16 años y hemos impuesto nuestro derecho. Hoy que estamos reconocidos por más de 80 países, hoy que somos miembros de la Unidad Africana, hoy que el derecho internacional consagra nuestro derecho, hoy que somos más fuertes que nunca, y eso lo digo a Santiago, que dijo que antes que ahora Marruecos no hay solución, que esto está durando mucho y que la cuestión de la resolución o de la solución es imposible. Pues yo le digo que es posible y que eso no depende ni del señor Sánchez ni de ningún gobierno en el mundo, depende de nuestra lucha, depende de nuestra determinación y depende de esa determinación y esa voluntad de lucha que está inspirada en el derecho internacional, en la justicia y en la propiedad nuestra, que es nuestro Estado libre e independiente a 100 kilómetros de Canarias, quieran o no quieran. Eso es lo que va a ocurrir. Muy bien, muchísimas gracias, señor Manzor. Antes de proceder al segundo turno o fase de debate, me gustaría aclarar, decir dos cosas. En primer lugar, para que se entienda por qué este debate puede parecer un poco desequilibrado, en el sentido de que nos faltaría la representación del Estado alauita, nos falta la representación de Marruecos, porque finalmente, aunque en un principio había dicho que sí, el cónsul general de Marruecos en Canarias ha declinado su participación. Dejando esto claro, la segunda cosa que les quería comentar es que a mí me parece que este es un conflicto, bueno, supongo que como todos, pero que es absolutamente evidente, en el que hay una perspectiva jurídica que ha sido claramente expuesta, hay también una perspectiva política, que creo que también ha sido presentada, o la que también se ha hecho alusión, pero creo que también hay una perspectiva social, humanitaria, de las personas que están siendo víctimas de la existencia de este conflicto. Entonces me gustaría, si fuese posible, ahora aparte de que se respondiesen entre ustedes, que hiciesen alusión también a esta parte social, humana del conflicto del Sáhara Occidental. Profesor Soroeta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues voy a procurar ser un poco concreto, ¿no? En primer lugar, España, desde el punto de vista del derecho internacional, es la potencia administradora. El hecho de que figure en la lista de territorios no autónomos un asterisco donde debe figurar el nombre del Estado que lo administra no significa nada. Es un asterisco en el que pone, toma nota de que España notificó el 26 de febrero que se da por terminadas sus responsabilidades en el territorio. Todos los años la Asamblea General aprueba una resolución en la que dice que la potencia administradora no deja de serlo por el hecho de que lo declare. Es la Asamblea General quien da ese poder a la potencia administradora y quien se lo quita. España puede renunciar a sus derechos, pero no a sus obligaciones. Esto lo dice el Tribunal General también en la sentencia. Habla de que España parece que ha renunciado a sus responsabilidades. A algunas responsabilidades no se puede renunciar. Se puede renunciar a los derechos, pero no a las obligaciones. Y por otra parte, como ha comentado también el representante del Frente Polisario, la Audiencia Nacional en varias ocasiones ha afirmado expresamente que España sigue siendo la potencia administradora. Bueno, en segundo lugar, claro, cuando estamos hablando de la búsqueda de una solución, pues ahora parece que hemos inventado aquí una nueva solución que es la autonomía, ¿no? Insisto, hay un acuerdo de paz. ¿Cuál es la solución? El acuerdo entre las partes. Ya lo tenemos. ¿Cuál es el problema? Que una de las partes no cumple con sus obligaciones, no cumple con obligaciones que ha aceptado voluntariamente. Ese es el gran problema. Es un Estado que no acepta las obligaciones, ni las que ha contraído voluntariamente. ¿Cómo va a aceptar una autonomía? Si eso es un mal chiste hablar de una autonomía en Marruecos. Y eso lo sabe todo el mundo.
lo sabe todo el mundo. Yo he participado como observador internacional en los juicios contra activistas de derechos humanos en los territorios como los palestinos, pero también lo he hecho en juicios contra activistas del RIF, que les digan a los rifeños si es un Estado de Derecho, si tienen una autonomía o si siguen. Yo creo que esto es algo que lo sabemos todos perfectamente. El RIF ha sido machacado durante décadas por el Reino de Marruecos y sigue ocurriendo. Y además el problema del RIF es un problema interno de Marruecos. El de Sáhara Occidental es un problema internacional porque no es parte de su territorio. Entonces, hablamos primero, ¿qué ha hecho el Frente Polisario? Primero, el acuerdo de paz. Se supone que ese es el final del conflicto. Para eso ha habido una guerra y han llegado a un acuerdo. Y después del acuerdo, después de la guerra, han dicho, bueno, pues lo vamos a resolver así. Y una de las partes dice, pues no, me retiro de lo que yo he aceptado voluntariamente. Entonces, ¿qué hace Kofi Annan? Kofi Annan lo que hace es, vamos a vender la imagen de que oficialmente estamos siguiendo adelante con el proceso de identificación. No voy a detenerme en ello porque sería un poco largo, pero oficiosamente encarga a James Baker de buscar una solución política, que ya para empezar es una solución que viola el derecho internacional. Si el Frente Polisario acepta una solución política, por supuesto, ni los juristas tenemos nada que decir. El problema es que no lo aceptan. Pero vamos a ver qué es lo que ha llegado a aceptar el Frente Polisario. El Plan Baker II, es decir, en el momento en el que Kofi Annan es consciente de que teniendo enfrente a Francia nunca se va a resolver el conflicto, porque ese es el problema, el veto de Francia en el Consejo de Seguridad, porque Marruecos nunca va a echar marcha atrás, Marruecos nunca va a dejar de reclamar Ceuta y Melilla. Al iluso que piense que con esto se llega a un acuerdo sobre Ceuta y Melilla, que tenga mucha suerte. Pero vamos, yo pongo la mano en el fuego que no va a tardar ni meses en volver a reivindicarlo, porque forma parte de su ideario. Eso es algo innegociable para Marruecos. Entonces, ¿en qué consiste el Plan Baker? El Plan Baker II consiste en que va a haber una autonomía en el territorio del Sáhara Occidental. Esta es la segunda opción ya. Ya empezamos con la autonomía. ¿Qué dice Baker? Bueno, pues vamos a hacer una pequeña trampa. Nos comemos el acuerdo, pasamos primero por una autonomía y luego hacemos un referéndum de autodeterminación. Hacemos una autonomía de 5 años en la que pueden ser elegidos y pueden votar los saharauis que han sido incluidos en el censo de Marruecos, perdón, de la MINURSO, es decir, los saharauis. Y después vamos a hacer un referéndum de autodeterminación después de 5 años en el que vamos a pedir a la población que decida entre la independencia y la autonomía y la integración en Marruecos. Y en este referéndum van a participar los saharauis incluidos en el censo de la MINURSO, es decir, los saharauis, y todos los residentes de buena fe hasta el 31 de diciembre de 1999. Es decir, Kofi Annan está diciendo, van a participar también los colonos, algo insólito en el derecho internacional, que participen los colonos en el referéndum de autodeterminación. Y además Kofi Annan dice, no puedo entender cómo las partes no aceptan un referéndum en el que van a participar todos los residentes de buena fe, inaugurando una nueva figura del derecho internacional, el derecho de autodeterminación de los residentes de buena fe. Bueno, pues el Frente Polisario acepta el Plan Baker II, lo acepta una autonomía y un referéndum después de 5 años en el que van a participar más colonos marroquíes que saharauis. ¿Y qué hace Marruecos? No lo acepta. Marruecos ni siquiera acepta eso. Y cuando Peter Balbanson, al que se ha referido antes el profesor Pérez, se le preguntó en el Parlamento francés cómo es posible que Marruecos no acepte este plan si es claramente pro-marroquí. La respuesta fue, Marruecos no se fía del voto de sus colonos, de sus ciudadanos, porque esa es la realidad. El Frente Polisario dijo, a nosotros nos dan 5 años de autonomía y convencemos a los marroquíes que van a vivir mucho mejor y mucho más libres en un estado independiente como el Sáhara Occidental que en el estado del que vienen, porque están pasando hambre, porque no van al Sáhara Occidental de vacaciones. Ese es el Plan Baker. El realismo que poco a poco va impregnando el Consejo de Seguridad, las resoluciones del Consejo de Seguridad, viene de lo que se denomina, del proyecto de resolución, que viene de lo que se denomina el Grupo de Amigos del Sáhara Occidental. Ni Groucho Marx hubiera inventado un nombre más poco acertado para denominar a un grupo de estados que son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Gran Bretaña, Rusia y España, que sustituye a China en esa especie de Consejo de Seguridad. Ellos son los que han ido poco a poco elaborando este lenguaje que es incomprensible, que es el lenguaje que ahora intenta defender el gobierno español, hablando de un acuerdo mutuamente aceptable entre las partes que respete el derecho a autodeterminación. Pero si una de las partes ha dicho que no va a respetar el derecho a autodeterminación, eso es imposible. Es un discurso que lo único que hace es esconder, vamos a dar largas porque hay que buscar una solución con la que esté de acuerdo Marruecos. Esa es la realidad. Si realmente no hay más remedio que abandonar el derecho e ir a una resolución realista, vamos a hacer lo mismo en Ucrania. Vamos a hacer lo mismo en Ucrania, vamos a decirle a los ucranianos, lo sentimos muchísimo, pero hay que ser realistas. Rusia es una gran potencia, nosotros no nos vamos a enfrentar con Rusia, no nos vamos a meter en esa, y tenéis que asumir que dentro de unos meses la mitad de Ucrania va a estar bajo la soberanía de Rusia.
Es una faena, pero bueno, lo hacemos por vosotros porque queremos evitar más sufrimientos, como ha dicho el presidente del gobierno, refiriéndose a los saharauis, que a mí me parece, no voy a calificarlo, por respeto al senador, y además por una cuestión de realismo político, es que nos interesa porque así tenemos el gas de Rusia. Si esa es la solución realista, vamos a hacerlo también en Ucrania. ¿Por qué con los saharauis? Porque son unos pobres que están ahí abajo, que no nos dan demasiados problemas, ¿no? Efectivamente, lleva razón Santiago Pérez. España no ha cambiado su posición desde el año 2007. España, desde la época de Felipe González, no al principio, porque al principio Felipe González defendía el derecho de autodeterminación, luego pues se olvidó y empezó a defender la ocupación militar. Felipe González y Rodríguez Zapatero han defendido la ocupación militar, pero así de claro, sin ningún matiz. Zapatero ha participado en 2 ocasiones en 2 congresos que se han celebrado en Dakhla, ciudad ocupada del Sáhara Occidental, en 2 congresos de derechos humanos. O sea, es que es el colmo. En un territorio ocupado militarmente, en el que hay informes que maneja el propio Parlamento Europeo, las propias Naciones Unidas, de que se violan masivamente los derechos humanos, y se va a celebrar, a participar, a hablar de las bondades de este régimen democrático por excelencia, ¿no? No son obligaciones morales, son obligaciones jurídicas y políticas. En relación con la autonomía, bueno, en algún momento insisto, la autonomía en Marruecos es algo impensable. No quiero entrar en ese debate porque, claro, cuando tú hablas con un sueco y dices, hombre, la autonomía, pensando en España, dice, hombre, pero ¿de qué me estás hablando? Primero, yo no quiero entrar en eso porque esto es algo que no tendremos que decidir nosotros. Afortunadamente, lo que diga el gobierno español es indiferente para la resolución del conflicto. Quien tiene que decidir es el pueblo saharaui. Esa es la única solución, no hay otra solución. Porque si no hay esa solución, la solución no va a ser duradera, porque va a tener siempre al Frente Polisario y al pueblo saharaui. La va a tener enfrente siempre, porque han pasado 47 años de ocupación. En algún momento se ha planteado, por ejemplo, qué pasa con la población saharaui. Pues que después de 47 años, la población saharaui sigue resistiendo firmemente en los territorios ocupados. Yo he visitado los territorios ocupados en varias ocasiones y puedo asegurarles que la resistencia es día a día, día a día. Y cuando conoces a esta gente y la resistencia que tiene, sabes que esto no va a acabar nunca. Esta es la realidad. Ya no es cuestión de que vamos a buscar una solución mutuamente aceptable, bla, bla, bla. Son palabras que se llevan al viento que no van a ningún lado. Porque todos sabemos que una autonomía, aunque fuera esa opción de la autonomía en Marruecos, es impensable. Es impensable, no se lo cree nadie. Porque es que ni siquiera Marruecos lo aceptó. No aceptó una autonomía tras la cual iba a haber un referéndum en el que iban a participar más marroquíes que saharauis. ¿Qué es lo que le hace pensar? Que primero no aceptó el plan de paz, luego lo aceptó, no lo cumplió, luego no aceptó el plan Baker y ahora ¿qué va a aceptar? Una autonomía que propone Marruecos y que va a desarrollarse, no sabemos de qué manera. Es algo impensable, ¿no? La solución pasa necesariamente porque el pueblo saharaui dé su visto bueno, a la autonomía o lo que sea. La autonomía puede ser una forma de resolver el conflicto, pero en un referéndum en el que se plantee también la independencia. Un referéndum de autonomía o autonomía no es una solución. Incluso si el Frente Polisario aceptara la autonomía, esto supondría la vuelta de los saharauis que están en los territorios ocupados y en la diáspora al Sáhara Occidental. ¿Quién se cree eso? ¿Quién se cree eso? ¿Les van a devolver sus tierras robadas por los marroquíes? ¿Las casas que están ocupando los colonos marroquíes? ¿Se lo van a permitir? ¿Qué ocurriría si volviera toda la población? Entonces empezaría la resistencia verdadera del pueblo saharaui. Porque el pueblo saharaui durante la guerra tuvo un conflicto armado en el que el Frente Polisario representaba, en el que participaban los propios saharauis, pero desde que terminó la guerra, desde que cambiaron las armas por las urnas, se han quedado sin armas. Se han quedado sin armas. Si volvieran al territorio, la resistencia sería desde dentro. La resistencia desde fuera es casi imposible, porque a pesar de que se resisten, pues le están dando por todas partes, ¿no? Y para terminar, hay 3 campos, digamos, 3 ámbitos en los que está trabajando el Frente Polisario. 1, el derecho. Tenemos una grandísima victoria ante el Tribunal General, que esperemos que el Tribunal de Justicia confirme, que establece que el Sáhara Occidental no forma parte de Marruecos y que para cualquier negociación en relación con los acuerdos y evidentemente con cualquier otra cuestión que se refiera al territorio, se requiere el consentimiento del pueblo saharaui, que tiene que ser expresado por medio del Frente Polisario. Entonces, ¿de qué es una autonomía mutuamente consensuada si el Frente Polisario ha dicho que no vamos a aceptar nunca una autonomía? Estamos en la misma situación. ¿Cuál es la solución? ¿Soluciones realistas? Ya está, admitir el statu quo, pero insisto, si lo hacemos, tenemos que hacer lo mismo en Ucrania. Tenemos que decirle a los ucranianos, lo siento, nos da mucha pena, pero ahí os quedáis. Yo entiendo que además para gente que desde el Partido Socialista durante muchos años
ha defendido, y voy a poner un ejemplo muy cercano a mí, O'Donnell Orza, como alcalde de San Sebastián, durante 20 años ha sido un defensor a ultranza de la autodeterminación del pueblo saharaui. Y ahora está publicando artículos en los que trata de enmarañarse en ese discurso de la resolución del Consejo de Seguridad para llegar a decir, no, una autonomía que le den el visto bueno al pueblo saharaui, pero que no le van a dar nunca ese visto bueno al pueblo saharaui. ¿De qué estamos hablando? Entonces yo entiendo la contradicción que supone para alguien que tiene unas ideas y se las tiene que comer porque está en un gobierno que defiende lo contrario. Pero bueno, es lo que hay. Yo creo que ya es hora de que se llamen las cosas por su nombre. En la carta de Sánchez no cambia la posición del gobierno español, lo que hace es decirlo expresamente. Lo que han estado haciendo hasta ahora todos los gobiernos socialistas, y lo que están haciendo ahora es lo mismo, pero ahora lo dicen expresamente. Constituye un reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el territorio de la ocupación y de la anexión del territorio del Sáhara Occidental por Marruecos, y desde el punto de vista del derecho internacional constituye una violación grave del derecho internacional. Y no es un mitin, procuro hablar de derecho internacional. Sí. Me sale porque me pone enfermo, de verdad. Muchas gracias, profesor. Senador. Vamos a ver, desde luego los intervinientes pueden referirse a quienes quieran con su máxima libertad. Yo el único respeto que pido para este modesto senador es que no interpreten las cosas que yo digo. Las que digo yo las he dicho, ¿no? Prefiero que no me hagan apostillas porque yo no las estoy haciendo ni las voy a hacer. Yo no he querido entrar en la discusión, que es una discusión compleja, y fui muy cauto al respecto de si España sigue o no sigue siendo potencia administradora. Solo he dicho que el 26 de febrero de 1975 España notifica a Naciones Unidas que se retira del territorio, que acaba su presencia en el territorio y que no asume ninguna obligación internacional para la gestión para la administración de ese territorio. Esto lo digo y lo mantengo. Y he dicho que a partir de ese momento no he encontrado ninguna resolución de Naciones Unidas en las que a España se le dé trato de potencia administradora. Y sí he encontrado muchas en las que a España se le da trato de parte interesada, como se le da a otros países, Reino Unido, Gran Bretaña, Irlanda del Norte, Federación Rusa, Estados Unidos y Francia, básicamente. Esto es lo que yo he dicho, y a mis palabras me mantengo. A mis palabras me atengo. Yo me he leído con cierto detenimiento las resoluciones de los tribunales de la Unión Europea, digamos, sistema jurídico que algo conozco porque he sido profesor también de esa asignatura. Eso es lo que pasa a veces en las universidades, vamos a llamarla de provincias cariñosamente, que para cubrir una asignatura de nueva implantación, tener un profesor voluntario que se la estudie y la imparta. Y la resolución de septiembre de 2021 del Tribunal de Justicia Europeo, Tribunal General, Sala General, explicita en su apartado 362, lo deja dicho así, el hecho de que las instituciones, se refiere a las internacionales, consideren al Reino de Marruecos como potencia administradora de hecho. Esto lo dice el tribunal, no lo digo yo. De la misma forma que una resolución auto de la Audiencia Nacional, que se está poniendo muy en primera línea informativa, porque esa sala la presidió Grande Marlaska, reconoce que España es potencia administradora de jure, aunque no de hecho. Esto es una consideración que hace la sentencia refiriéndose explícitamente que hay un sector mayoritario de la doctrina que opina eso. En fin, yo no voy a entrar en esa discusión, no soy un experto en derecho internacional, pero sí soy un jurista, modesto si se quiere, pero un jurista. Y yo entiendo que la situación de potencia administradora es básicamente una situación de facto. Es el control de un territorio por un Estado que no tiene título jurídico para estar en ese territorio. Y de esa situación de facto derivan las obligaciones que les impone la Carta de Naciones Unidas: velar por el bienestar del territorio, velar por sus riquezas naturales para que no sean expoliadas y poner a esa población desarrollo educativo, económico, etcétera, y en vías facilitar su libre determinación. Estas son básicamente las obligaciones y yo me atengo a lo que he dicho. Miren, en un debate como estos uno puede pasar del terreno del derecho al terreno de la realidad política y dar saltos de un lado para otro. Yo intento no hacerlo. He dicho simplemente, hay una situación jurídica internacional que tiene un punto de partida, unos hitos muy importantes hasta donde he llegado, uno de los cuales es clave, es la opinión consultiva del Tribunal Internacional de Justicia de 1975. Y en esa opinión se desestima digamos, la posición del Reino de Marruecos, que pretendía que por los vínculos históricos de ciertas tribus saharaui con el sultanato,
se excluyera el territorio del Sáhara Occidental de las exigencias del proceso de descolonización que derivan de la resolución 1514. Esto es lo que yo he leído. En fin, derecho internacional no sé, pero leer y entender los asuntos jurídicos relativamente sé. Yo no sé cuál es la solución. Tengo la percepción de que un mantenimiento del statu quo acaba contribuyendo a consolidar la posición de Marruecos. Pero no solo por esta experiencia, sino porque la historia está llena de ejemplos parecidos y porque en ese terreno de las relaciones internacionales hay una gran tendencia acreditada a que se consoliden situaciones de facto, que es lo que está buscando el Reino de Marruecos, y tiene un relato. Yo, bajo ningún concepto, discuto el derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación. Ni sé ni puedo hacer prospecciones de qué ocurriría si finalmente hubiera un acuerdo sobre la autonomía, y ese acuerdo, como en tantos otros sitios, es un puerto de llegada, un punto de partida. El profesor Soroeta ha dicho que si eso se produjera, que resultaría impensable, retornarían los saharauis que están fuera del territorio del Sáhara Occidental. Era una de las condiciones esenciales del plan de arreglo que ambas partes aceptaron en principio el 28 de agosto, creo recordar, de 1988, alto el fuego, en fin, retorno de las personas saharauis en el camino de ir preparando el referéndum de autodeterminación. Si la posición, que ya en su momento también expresaron los responsables del Frente Polisario, y en particular el propio presidente Abdelaziz, que preferían continuar el statu quo antes de entrar en una vía que se les estaba sugiriendo de negociación sin condiciones previas, pues una decisión que tiene que tomar razonable y responsablemente los representantes del pueblo saharaui, cuya interlocución internacional nadie discute, y de luego yo no discuto. Y el Tribunal de Justicia Europeo está tomando resoluciones en clara sintonía con el derecho internacional y con el derecho de la Unión Europea. El Tratado de la Unión Europea, artículo 3, apartado 5, y artículo 21, establecen que la Unión Europea en su acción exterior se conducirá siempre con respeto a los principios que justificaron su creación, consolidación y desarrollo, y de acuerdo con los principios del derecho internacional y la Carta de Naciones Unidas. Y esto es lo que ha hecho valer con buen criterio el Tribunal de Justicia de la Unión Europea cuando ha establecido que la Comisión Europea no puede sustituir el consentimiento del pueblo saharaui, que debe expresar el Frente Polisario, por un procedimiento de consultas alternativo para organizaciones representativas, etc., que no está eso dentro de las atribuciones de la Comisión Europea. Yo lo que creo es que este asunto, mi percepción, tiende a continuar en un callejón sin salida. Yo creo que si Marruecos se niega a llevar a cabo el referéndum de determinación en las condiciones que han hablado los otros participantes, que son condiciones diáfanas y que en algún momento Marruecos aceptó, este referéndum no se le va a imponer a Marruecos por la fuerza, principio de acción, porque al final aquí quien interpreta y aplica es su competencia exclusiva, las resoluciones de Naciones Unidas, es el Consejo de Seguridad, que funciona como funciona, para lo bueno y para lo malo, con clara imperfección por el derecho de veto y por tantas otras cosas. Y entonces la situación de bloqueo yo creo que a la larga tiende a consolidar la posición de Marruecos. En algún momento he creído ir, si no es así, pues pido disculpas. El profesor Soroeta hablaba de que el gobierno de España no ha cambiado de criterio desde 2007, que ahora lo hace más explícito y ve que lo que piensa España es indiferente, porque no va a depender de España la solución de este conflicto. Entonces, a mí me parece, pero me parece a mí, que ahí nos deslizamos otra vez del derecho al hecho y que estas ambas posiciones resultan contradictorias. Si España es la potencia administradora, como mantienen algunos, y lo fue, y hay resoluciones de Naciones Unidas que así lo establecen y le exigen el cumplimiento de sus deberes dimanantes de la resolución 1514 hasta el año 76. Yo no he contado ninguna otra. He buscado mucho, en fin, pero no soy ningún especialista en esta materia. ¿Cómo va España a materializar un referéndum cuando de facto no tiene la condición de control sobre el territorio, de facto la de potencia administradora? En fin, imagino que el gobierno de España, cuando toma esta decisión, estará ponderando muchos factores. También le corresponde al gobierno de España interpretar el interés de nuestro país, de territorios que se ven afectados por la evolución
los contenciosos en esa zona, como es el caso de Canarias. Yo quiero terminar con lo siguiente. A mí me parece muy bien que las personas, yo mismo, pasemos a veces del terreno de la realidad al terreno del derecho. Y que a veces actuamos, por ejemplo, en política interna, con un gran realismo político. Yo conozco a compañeros míos muy apreciados, no solo del Partido Socialista, sino de otras opciones progresistas que existen en el archipiélago. No me estoy refiriendo ahora a Carmelo Ramírez o a Inés Miranda, a los que admiro, porque son personas que han desarrollado un auténtico compromiso vital con la causa del pueblo saharaui. No, me estoy refiriendo a políticos incluso de su propia órbita, que tienen un criterio de gran realismo político en los asuntos de política interna y en los asuntos de política exterior. Este es uno, un criterio completamente centrado en un deber ser, en una cuestión simbólica y en una causa que nadie discute. Nadie discute. Yo no le pongo ni un pero, bueno fuera, ni al derecho del pueblo saharaui, ni a su condición de representante legítimo del Frente Polisario, que en estos procesos ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la Comisión, el Consejo y la COMADER, esta Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural de Marruecos, que ha participado como parte en esos procedimientos, intentaban negarle. El Tribunal de Justicia Europea ha zanjado ese asunto diciendo el Frente Polisario es reconocido por Naciones Unidas como interlocutor a efectos del proceso de libre determinación y no hay ninguna razón para no considerarlo parte en este asunto como legítimo representante del pueblo saharaui. Y el propio Frente Polisario en ese pleito ha mantenido que se opone a que el acuerdo de asociación Unión Europea-Marruecos se aplique tal y como se modificó después de más de 15 años de vigencia para dar la característica de producciones agrícolas, pesqueras y derivadas originarias de Marruecos a las del pueblo saharaui. El Frente Polisario ha afirmado que no se opone a eso porque ese trato vaya a perjudicar al Sáhara Occidental y a su pueblo, no, sino porque aceptar eso es consolidar la posición de Marruecos, que no es exactamente lo mismo, y se mantiene claramente en su posición. Entonces, esto es un tema relativamente complejo, en mi opinión, para zanjarlos, digamos, con fórmulas sencillas, porque lo peor que podría ocurrir, en mi opinión, a causa del pueblo saharaui, lo peor que podría ocurrir, y a veces la historia está tachonada de estas experiencias, en las que un pueblo que tiene todos los derechos naturales a gestionar, a disfrutar y a disponer de su territorio, acaba sin solución, por no emplear un término más fuerte. Es que esto quedara acantonado y las expectativas de ese pueblo, con el paso de la historia, fueran quedando relegadas al olvido. Yo no quiero hacer ahora una extraposición, que se puede hacer a efectos dialécticos perfectamente, entre la situación del Sáhara Occidental y la de Ucrania, se puede hacer, y lo único que me atrevo a formular es que ojalá no le ocurra a Ucrania lo que le ha venido ocurriendo al Sáhara Occidental, que es que se consolide una posición de hecho y que la comunidad internacional, por razones de muy diversas naturaleza, ajenas al derecho del pueblo de Ucrania a su independencia y a su gobierno y a su elección del sistema político, eso acabe, digamos, no siempre la palabra exterminándose, pero en fin, extinguiéndose. Esto es lo que puedo decir. En fin, en un encuentro que yo no lo tenía previsto como un encuentro en el que es un encuentro organizado en el ámbito universitario y en el que yo creo que uno tiene, en fin, dentro de sus luces y sus sombras, la obligación de actuar con el mayor rigor intelectual del que uno sea capaz, que a lo mejor no es mucho. Muchas gracias, senador. Señor Manzor, ¿quiere usted también responder a estas intervenciones? Si quiere comentar las últimas intervenciones del profesor Zoroeta y el senador Pérez. Sí, bueno, quiero recalcar y insistir en que el problema, por muchas suposiciones y por mucha experiencia de los expertos, de conflictos o de otros problemas que han sido en el mundo, terminaron infinitamente sin solucionar nada. Yo quiero afirmar y confirmar con toda contundencia que nosotros vamos a seguir nuestra lucha, sea como sea, hasta el final.
Y le digo a Santiago y a todos aquellos que hablan de la realpolitik y hablan de las experiencias de los pueblos que han fracasado y de los conflictos que no han tenido solución, que no mencionó ninguno, pero bueno, nosotros sabemos de algunos también. Que el pueblo saharaui no va a ser de este calado, ni de este nivel, ni va a ser de estos pueblos. El pueblo saharaui está más seguro ahora que nunca de su libertad y de su independencia. Muchas gracias, señor Manso. Perdón. El pueblo saharaui, le digo, aquellos que quieren sofocar la voz del pueblo saharaui, estando nosotros presentes, no tienen que votar o velar por una solución sin pasar por el pueblo saharaui. Este lenguaje de facto, ocupación de facto, tema de facto, problema de facto, todo eso de facto, yo no sé si es perdona por la ignorancia, si es un término de derecho o no, pero eso para mí, que no sé nada de derecho, solamente sé que tengo derecho a la autodeterminación y a mi pueblo, y sé que lo que pasa en el Sáhara ni es de facto ni de factura, es de ocupación militar, un colonialismo nuevo. Estuvimos colonizados por España, nos abandonó sin terminar el proceso de descolonización y llegó Marruecos a sustituir la potencia colonizadora. Y yo no le diría de facto, yo le diría la invasión militar y la ocupación militar. La potencia colonizadora actual, nueva del Sáhara es Marruecos. Y hay que hablar las cosas como son. Luego, agradezco mucho a aquellos que son más papistas que el Papa. Saben más del futuro del problema del Sáhara más que nosotros. Y quiere hablar por nosotros anticipada para que no seguimos sufriendo. Soluciones mejor. Deja que el pueblo saharaui elija la elección, si es mejor o si es peor. Ustedes no pueden ser más que nosotros. Creo que no. Luego, en cuanto al gobierno de España, yo lamento mucho que haya desvinculado del derecho internacional, se haya desvinculado de manera unilateral. Ni sus propios componentes de su gobierno, ni los partidos en toda España están con él. Se ha quedado unilateralmente en esta posición. Lamento muchísimo esta postura y le pido que rectifique a tiempo ese error y esa traición al pueblo saharaui otra vez después de 1975, ahora mismo en 2022. Por lo tanto, el gobierno de España tiene que volver a su función y a su lugar objetivo, histórico, de moral, que es ponerse. No queremos que se ponga a luchar con nosotros para liberar nuestro país. No queremos que vote a favor de la independencia. Lo único que pedimos al gobierno que se mantenga dentro de los principios y de las resoluciones de las Naciones Unidas para y dejar que el pueblo saharaui elija lo que desea. Es lo único. Y si Marruecos y España tienen problemas de coacción, tiene problemas de chantaje, tiene problemas y lo está utilizando Marruecos, que no acepte ese chantaje de Marruecos utilizando como moneda de cambio la lucha y los sufrimientos de un pueblo hermano, un pueblo que ha sido la provincia 53 de España
y que sigue manteniendo esos vínculos de España, a pesar de todo lo que le hicieron los gobiernos de España, y que sigue manteniendo esa relación histórica, y que no queremos decir con esto para que cambie de postura o que haga, que defienda sus derechos con Marruecos. Nosotros lo aplaudimos y nosotros también vamos a tener que hacer buenas relaciones con Marruecos como vecinos, y es un vecino de España, pero que no utilice el pueblo saharaui, por favor, como moneda de cambio para satisfacer y para conseguir intereses de España. Eso no me es de recibo, no lo aceptamos los saharauis y no queremos ni huirlo, porque hablar así y decir y justificar el chantaje marroquí con el problema del Sáhara, esto es reírse de la historia, reírse del mundo, reírse de los principios de justicia y de libertad de los pueblos. Y no es aceptado. Y en el pueblo español, los pueblos de España no lo aceptan. Y los partidos en España no lo aceptan y nadie lo acepta. Y el mismo PSOE no lo acepta, también parte del PSOE no lo acepta. Y lo conocemos. Por lo tanto, pedimos otra vez que rectifique su postura y que vaya a la legalidad internacional y que reconozca el derecho de autodeterminación. No de independencia, no, de autodeterminación, nada más. Y eso lo tiene muy fácil. No hace falta inventarlo o traerlo como una propuesta de España, no. Esa propuesta ya está hecha, ya está ahí, preparada para aplicarlo. Lo que hay que hacer, trabajo y acción para aplicar ese principio y ese referéndum, por lo cual la MINURSO, la misión de la Nación Unida, su misión actualmente es hacer un referéndum. Y no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque hay obstrucción e intransigencia por parte de Marruecos. Y Marruecos tiene sus veladores y sus protectores dentro del Consejo de Seguridad. Y lo sabemos todo. Francia. Entonces, y ahora espero que España no se suma también a esa postura de traición y de violación del derecho internacional y de justicia. Muchas gracias, señor Manzor. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Voy a darle la palabra a mi compañero, el profesor Sebastián Derice, para que les traslade las preguntas que el público ha ido poniendo en el chat de preguntas y respuestas. Hola, buenas tardes. En primer lugar, quería agradecer a todos los participantes por prestarse a debatir. La verdad que me parece que es un lujo escuchar distintas voces y creo que la universidad es el marco perfecto para ello. Hay varias preguntas que ya se han ido respondiendo durante el debate, así que le pido disculpas a las personas que no voy a decir su pregunta. Y una de las primeras preguntas, más allá del debate sobre si ha habido un cambio de postura respecto a la posición de España o no, hay una pregunta que se ha repetido que es ¿qué obtiene España a cambio de esta carta? Vamos a no llamarlo cambio de postura si queremos, por mantener mi neutralidad. ¿Qué está consiguiendo España? ¿Marruecos ha cedido algo? Y por ejemplo esta pregunta se la quería dirigir al profesor Soroeta, aunque si tanto el señor Manzor como el señor Pérez quieren añadir algo, siéntanse libres para ello. Bueno, yo creo que la pregunta en sí no sé si debería ser respondida, porque me parece inaceptable que, esto lo han hecho colegas míos también de Derecho Internacional, han planteado que ¿qué tenemos a cambio? ¿Cómo? O sea, que nosotros renunciamos a cumplir el derecho internacional a cambio de beneficios. Lo que decía con Ucrania, bueno, pues vamos a seguir teniendo el gas ruso y reconocemos la soberanía de Rusia sobre el Donbass y sobre Crimea y sobre lo que ocupe de Ucrania, ¿no? Yo creo que es evidente lo que hay detrás. España y la Unión Europea siguen bajo el chantaje de Marruecos desde hace muchísimos años. Hace poco vimos lo que ocurrió en Ceuta y yo creo que eso refleja perfectamente tanto lo pusilánime de nuestro gobierno, que vergüenza me da a mí ser español cuando veo lo que pasa y cuando me lo preguntan colegas extranjeros, que en plena apertura de las vallas por parte de la policía marroquí,
porque esto lo ha utilizado siempre Marruecos, el chantaje de la inmigración lo ha utilizado siempre. En el Sáhara Occidental y en Marruecos no se mueve nadie sin que lo sepa la policía, porque es un estado policial. Esto cualquiera que ha estado ahí lo sabe perfectamente. Cuando salen las pateras a media mañana desde una playa del Sáhara ocupado o de Marruecos, es porque la policía le está diciendo tenéis 24 horas para salir. Entonces, es una obligación sistemáticamente organizada por Marruecos. No es un problema humanitario, es una inmigración organizada por Marruecos. En el caso de Ceuta lo vimos todavía más claramente. Pero es que además en el caso de Ceuta, con el agravante de que estábamos viendo a la policía abrir las puertas, ya no había ninguna duda de lo que había detrás. Y en ese momento nuestro gobierno, dando una muestra de su poderío ante la comunidad internacional, dice, como este señor nos chantajea, pues le pagamos más. Y aprueba una partida de 30 millones de euros de los bolsillos de todos los españoles. Este tema ni siquiera se debate en el Parlamento. Es una cosa como, claro, como nos está amenazando, le damos 30 millones, el argumento oficial fue para que contengan mejor la inmigración. ¿Qué inmigración? Si la están fomentando ellos. Este es el gran problema. ¿Qué obtiene a cambio? Ceuta y Melilla, desde luego no. Marruecos nunca va a renunciar a que Ceuta y Melilla forman parte de la integridad territorial de Marruecos. Es una cosa básica en Marruecos. Y esto lo sabe cualquiera, vamos. Entonces, que bajen el pistón una temporadita puede ocurrir, pero de ahí a que no lo sigan reclamando ya veremos cuánto tiempo pasa, ¿no? La inmigración la ha utilizado y la va a seguir utilizando. Lo utiliza Turquía y la utilizan pues, los estados que tienen ese poder. Yo retengo a los inmigrantes o directamente no te los envío si me das algo a cambio y si no, nada. Pero, insisto, a mí me parece que el plantear el quid pro quo, o sea, que nosotros te vamos a dar algo a cambio de que violes el derecho internacional, me parece inaceptable en un Estado de Derecho. No sé si Santiago tiene alguna otra opinión sobre el tema. Vamos a ver. Es que hay algunas posiciones que se dan por establecidas y que yo las respeto, pero que uno tiene derecho a analizar la situación. Primero, yo no creo que nadie sea tan iluso como para pensar que Marruecos en el largo recorrido renuncia a Ceuta y a Melilla. Nadie. ¿Por qué? Porque Marruecos tiene ante sí el mismo panorama que a lo largo de la historia han tenido tantos estados en fase de consolidación. Para ellos es muy importante el relato, porque el relato sirve para muchas cosas, para cohesionar internamente el país, en fin, esto es tan viejo como la propia condición humana. Luego, España tiene asuntos que resolver con Marruecos, algunos de los cuales afectan directamente a Canarias. Y el gobierno de España estará jugando sus bazas para intentar encauzar esto por la vía de los acuerdos, mereciéndole el Reino de Marruecos la confiabilidad de la que se haga acreedor. Es evidente que el Reino de Marruecos ha estado presionando, está dentro de su lógica, de la suya y de la de cualquier Estado en fase de consolidación. Podría poner muchos ejemplos de la historia, pero nos desviaría del asunto concreto. Algunos de esos asuntos contenciosos reales o en potencia afectan a Canarias. Y entonces, desde Canarias al mismo tiempo no se le puede pedir al gobierno una cosa y la contraria. Resuelva los problemas de Canarias, ¿cómo? Mediante la guerra con Marruecos o abriendo una vía diplomática con la precariedad, los obstáculos, las idas y venidas que la vía diplomática tenga, porque al final es la alternativa a la guerra. Y luego dándole a la carta del presidente del gobierno un alcance que se le puede dar, digamos, no hay nada que esté escrito, decía un jurista eminente, con tanta claridad que no admita varias interpretaciones. Pero hay un asunto de la carta del presidente del gobierno que es indiscutible, que solo una solución es viable de acuerdo con el derecho internacional si es mutuamente aceptada por las partes, que es lo que yo vengo leyendo en las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, muchas de ellas adoptadas por unanimidad desde el año 2007. Es decir, que cuando se dice el gobierno de España da la espalda al derecho internacional, esto es una afirmación que se puede decir, pero que al final el derecho internacional tiene, en fin, normas, está integrado por acuerdos de la Asamblea General de Naciones Unidas a estos efectos, la Carta de Naciones Unidas y las resoluciones del Consejo de Seguridad que tiene en esa carta las competencias que tiene. A no ser que uno pretenda sustituir un orden internacional completamente imperfecto, en el que las situaciones de injusticia se dan a cada momento y resulta difícil, digamos, revertirlas. Estamos viendo estos días en vivo y en directo, aunque yo no quiero comparar un caso con el otro. Pero se puede utilizar la comparación también a efectos dialécticos, desde luego, y a efectos argumentales. Entonces, mi opinión es la que he intentado expresar. Y hay una cosa que dice
Hamdi, que en la forma en la que él lo dice no es discutible, pero es el gobierno de España no puede utilizar al pueblo saharaui como moneda de cambio. Si eso fuera así, eso no es justificable. Pero claro, tengo que aceptar esa premisa como válida. Yo creo que el gobierno de España está intentando, primero, cumplir con sus responsabilidades e intentar, en una posición que dice el profesor Soroeta, que viene manteniendo menos explícitamente de 2007, darle una salida a un conflicto que, planteado exclusivamente en términos jurídicos está bloqueado y que yo no discuto. En fin, yo no creo que tenga menos simpatía. Por cierto, yo no me ocupo de juzgar la situación jurídica de derechos humanos de las partes involucradas en este conflicto, porque no hace el caso ahora, pero yo personalmente a lo largo de mi trayectoria ni tengo conexión, ni tengo simpatías por el régimen marroquí. Lo que pasa es que tiendo a analizar las situaciones de los países que están, como Marruecos, o los países que están en fase de formación, como puede ser ahora en la República Árabe Saharaui Democrática, o hace algunos años los países que acababan de alcanzar su independencia en África, como el que lo ve desde fuera, sin criterio histórico, sin pensar que nuestros propios países, cuando se consolidaban, estaban en unas situaciones que, si las enjuiciáramos desde el punto de vista de los derechos humanos, hoy nos horrorizarían. Pero claro, la historia funciona así, los juristas no podemos renunciar, y las personas comprometidas con valores, al predominio y a la aplicación del derecho, pero tampoco podemos acantonarnos en una posición que, como decía en su día el secretario general de Naciones Unidas, puede acabar bloqueando el conflicto. Y bloqueando el conflicto, la perpetuación del statu quo, decía el secretario general de Naciones Unidas, y no me parece desencaminada esa posición, acaba consolidando ante la comunidad internacional el control de Marruecos sobre ese territorio. Y él ponía como ejemplo, en el año 2006, que ya la Unión Europea había concertado un tratado de pesca. Afortunadamente, la Unión Europea, con sus luces y sus sombras, es una comunidad de derecho, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha puesto en su sitio al Consejo y a la Comisión cuando han intentado, digamos, desconocer una condición que el Frente Polisario tiene consolidada a nivel internacional. Eso también es derecho internacional, porque así lo aceptan los órganos de Naciones Unidas. Podemos aceptar sus resoluciones cuando nos conviene y cuando no, no. Y es que el Frente Polisario, el pueblo saharaui es solo el Frente Polisario. Por los canarios de mi generación identificamos el pueblo saharaui con el Frente Polisario. Imagino que la situación dentro del Sáhara Occidental debe ser bastante más compleja, y yo no la conozco, y por eso no opino sobre la misma. Y por eso dije que Marruecos, perpetuando el statu quo, no solo está actuando con la represión, que está actuando, y sobre todo contra los activistas claramente comprometidos con la causa del derecho de autodeterminación, está usando lo que hace todo poder político, no solo la represión, sino políticas de integración, de integración para consolidar el statu quo, porque otra cosa no, pero los marroquíes han demostrado, como casi todos los pueblos de África, que tontos no hay. Son iguales de listos que nosotros o más listos. Entonces, esta es mi opinión. El pueblo saharaui está representado exhaustivamente por el Frente Polisario. Yo no lo sé, pero al Frente Polisario se le reconoce esa condición de interlocutor por los órganos de Naciones Unidas. Y yo me alegro y la respeto. Pero entonces las resoluciones de los órganos de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, valen no solo cuando nos conviene, sino cuando no. Y este es el argumento que ha utilizado el Tribunal de Justicia Europeo, no otro. El argumento que ha utilizado el Tribunal de Justicia Europeo es, y la oposición del Frente Polisario a que se le dé a la interpretación extensiva, vamos a llamarlo así, del acuerdo de asociación con Marruecos, al que pretenden ir mucho más allá, crear prácticamente una zona de libre comercio, dando carta de denominación de origen marroquí a los productos del Sáhara Occidental. El Frente Polisario ha dicho explícitamente, y así consta en la resolución del Tribunal de la Unión Europea, que no se opone a eso, porque perjudique al territorio y a su población, sino porque implica el reconocimiento a Marruecos de unas atribuciones que no tiene. Y esto es indiscutible. Esto es indiscutible. Entonces, bueno, yo he intentado argumentar, digamos, mi percepción de esto. Yo tengo la militancia política que tengo, pero también tengo, porque en fin, no soy ningún niño chico, la capacidad de razonar, y además esto lo veo, como lo han visto tantos canarios de mi generación, de valores progresistas y de izquierda, un asunto en el que mi identificación no puede ser otra, es con la causa del pueblo saharaui. Y esta identificación no solo es intelectual, los canarios tenemos en nuestro ADN una vinculación psicológica, emocional, con nuestros antepasados, que fueron, como tantos otros pueblos, al final fruto de unas coordenadas geopolíticas que marcan el destino de muchos pueblos a lo largo de la historia, injustamente, pero lo acaban marcando. Entonces, lo único que digo yo, y en fin, y diciendo esto, les aseguro que he intentado explicarme lo mejor que he podido, y me quedo tranquilo porque además es un asunto
que yo reconozco no había seguido, probablemente por otros afanes políticos, académicos del día a día, y en el que me he metido ahora, y cuando me meto para siempre. Me lo voy a seguir estudiando a fondo, intentando que lo que yo estudie pueda aprovechar a los valores que defiendo y que creo que en lo básico tienen bastante que ver con algunos de los valores que se han expresado aquí. Y yo a Hanti, como ustedes comprenderán, al que conozco hace muchos años, le respeto, le aprecio, y como él a todos los combatientes del Frente Polisario y de la causa saharaui. No puedo decirlo de otra forma. Senador, vamos a intentar que nos dé tiempo de otra pregunta. Profesor Sebastián Derice. Sí, había una pregunta, aunque el profesor Soroeta ya se ha referido al censo, ¿no? Al famoso censo, ¿quién formaría parte de ese censo? Hay una pregunta dirigida directamente al señor Manzor. Para el Frente Polisario, ¿quién debería tener derecho a votar en ese referéndum de autodeterminación? Para el Frente Polisario, los saharauis, pero para las Naciones Unidas ya tiene el censo terminado, determinado, guardado en las carpetas, bien en los archivos hecho por los expertos de las Naciones Unidas, y han determinado el censo tomando como base el censo español de 1974 y luego todo lo que vino después de ese censo, y a través de unos filtros muy eficaces de las Naciones Unidas y de los expertos de las Naciones Unidas han determinado el censo. Cuando Marruecos quiso falsificar el cuerpo electoral, montando en el sur de Marruecos y en el norte del Sáhara talleres étnicos para meter en esos talleres un marroquí y sacarlo como un saharaui, cambiarle nombre, cambiarle la tribu, cambiarle todo para convertirlo en un saharaui. Y a pesar de esto, han podido hacer un recurso de 120.000 marroquíes colonos, y que en el Becker II nosotros hemos aceptado que esos colonos que fueron Marruecos, que Marruecos presentaron como recurso para votar, lo hemos aceptado, pero Marruecos no quiso. Y otra cosa, me gustaría hacer un poco una pregunta para todos los que están escuchando. Marruecos presume de que el Sáhara es suyo. Marruecos presume de que los saharauis están con él y de que el grupo que está en Tinduf bajo encarcelamiento por el Frente Polisario y son minorías y que no son Estado, no son nada, es una pequeña población castigada ahí por el Frente como rehenes, y que cuando tiene libertad pueden salir a volver a Marruecos y le da la bienvenida. Yo le pregunto a Marruecos, si de verdad Marruecos tiene todas estas cuestiones reales de estar con él, la mayoría de los saharauis, y aquellas formaciones que hizo después de la lucha del pueblo saharaui, paralelamente, para crear confusión y crear paralelismo al Frente Polisario, y están con él todos los saharauis, ¿por qué no deja en 24 horas hacer una consulta a ese pueblo saharaui, que su mayoría está con él, y terminamos el conflicto y no tenemos que estar tan extendidos en el tiempo? Es una pregunta que hacemos siempre y que hace cualquier persona que tiene dos dedos enfrente. Entonces, eso es la pregunta que hago y que hacemos todos. Y la otra, a Santiago, yo te entiendo perfectamente bien. Tú has estado conmigo muchas veces en combate por la causa, pero yo te entiendo también ahora. Te conozco en otros momentos políticos y te conozco ahora, y sé muy bien distinguir entre la misión que tienes y los principios y lo que tú piensas. Y eso yo lo entiendo perfectamente, y no te preocupes, que vas a ser siempre un amigo, pase lo que pase.
Muchísimas gracias, señor Manzor. Ojalá Santiago. Sí, no, vamos a ver. Yo había quedado porque estoy en un pleno del Senado y habíamos quedado que el acto duraba hasta Sí, aproximadamente voy hora y a media. cerrarlo, voy a tomar la palabra para cerrar. Entonces, bueno, saludar a ambos, al profesor Soroeta, a Hamdi, amigo Hamdi, y ha sido, digamos, para mí muy satisfactorio y muy ilustrativo haber participado en este acto, cuya invitación, Ruth, a ti y al equipo agradezco. Muchas gracias. Yo simplemente quería agradecerles de nuevo la participación, al público el que nos haya seguido, su interés y las preguntas, y simplemente pues tal vez desear que el talante de diálogo y el espíritu de diálogo que han expresado ustedes hoy aquí se pudiese trasladar al de las altas esferas y a los cuerpos diplomáticos. Nada más, muchas gracias y hasta la próxima. Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias, profesor. Gracias. Gracias, Lucas y Ruth, por la oportunidad y la tribuna. A ustedes por participar. La voz del pueblo saharaui, que no son muchas las tribunas, pero nosotros vamos a imponernos y sacar algunas y saltar y hacer todo lo que podamos dentro de la oportunidad de que se presenta. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes y buenas tardes a todas las personas que nos han estado viendo.